bienvenidos amigos a la sección número 4 de preguntas para meditar. El día de hoy vamos a responder las preguntas que lleva como título: El mensaje del juicio conmueve a los Estados Unidos. Como primera pregunta tenemos: ¿qué clase de hombre era Guillermo Miller? Esta respuesta la podemos encontrar en la página 54, que nos responde diciendo que él fue un agricultor íntegro y de corazón recto, que había llegado a dudar de la autoridad divina de las Sagradas Escrituras, pero que deseaba conocer la verdad. Vemos también que fue un hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la programación de la segunda venida de Cristo. Segunda pregunta, vemos que nos dice: ¿qué método de estudio utilizó Miller en su investigación de la Biblia? La respuesta la podemos encontrar en la página 56 y 57. Lo cual en el primer punto nos dice que fue por su cuenta y fue averiguando si toda aparente contradicción no podía armonizarse. Como punto 2 tenemos: comparó pasaje por pasaje con la ayuda de las referencias marginales y la concordancia. Como punto 3 tenemos: prosiguió su estudio de una manera regular y metódica, empezando por el Génesis y leyendo versículo por versículo. No seguía adelante hasta que se revelaba el significado de los pasajes que estaba estudiando. Como último punto tenemos: cuando encontraba algo oscuro, era su costumbre compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Vemos que le reconocía a cada palabra el sentido que le correspondía según el tema del texto. Y si la idea que de él se formaba armonizaba con cada pasaje colateral, desaparecía la dificultad. Así, cada vez que daba por un pasaje difícil de comprender, encontraba una explicación en algún otro lugar de las Escrituras, a medida que estudiaba con oración ferviente por iluminación divina. Como pregunta 3 tenemos: ¿a qué resultados había conducido la doctrina de la conversión del mundo? Vemos que nos dice que sus resultados fueron malos. Enseñó a los hombres a dejar para un remoto porvenir la venida del Señor y les impidió que dieran importancia a las señales precursoras de su regreso. Vemos que infundía un sentimiento de confianza y seguridad que no estaba bien fundamentado y llevó a muchos también a descuidar la preparación necesaria para encontrarse con su Señor. Como pregunta 4 tenemos: ¿en qué sentido el texto de Daniel 8:14 llegó a ser particularmente significativo? Vemos que nos dice: en el sentido de que parecía revelar con mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento de Cristo. Como pregunta 5 tenemos: Miller vinculó la purificación del santuario con la segunda venida de Cristo. ¿Qué creencia generalizada de aquel entonces lo condujo a esa conclusión equivocada? Vemos que en ese tiempo existía la creencia de que la tierra era el santuario. Como pregunta 6 tenemos: ¿cuándo y cómo llegó Jesús a ser el ungido? ¿Cómo y cuándo cesaron el sacrificio y la ofrenda? Para responder la primera pregunta, que nos dice ¿cuándo y cómo llegó Jesús a ser el ungido?, vemos que nos dice: cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y recibió la unción del Espíritu Santo. Para responder la segunda, que nos dice ¿cuándo y cómo cesaron el sacrificio y la ofrenda?, nos dice que fue en el año 31 después de Cristo. 3 años y medio después de su bautismo, y con el gran sacrificio terminó aquel sistema de ofrendas y sacrificio que durante 4,000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Vemos que cesaron el sacrificio y la ofrenda. Recordemos que fue cuando Cristo murió en la cruz. Y
y él pronunció las palabras consumado es. Como séptima pregunta tenemos, ¿cuán significativos fueron estos eventos en la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14? Vemos que nos dice la nación selló su rechazamiento del evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces vemos que el mensaje de salvación, al no estar más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado a todo el mundo. Desde ese momento hasta el día que hoy estamos. Como pregunta 8 tenemos, Miller pasó 7 años estudiando fervientemente la Biblia. ¿Cuántos fueron dedicados a una investigación inicial y cuántos a una cuidadosa revisión? Vemos que para la investigación inicial él usó 2 años y para la cuidadosa revisión fueron 5 años. Ahí en total estarían 5, 6, 7 y están los 7 años completos. Para la pregunta 9 vemos que nos dice, ¿por qué razón Miller vaciló en cuanto a comenzar a predicar? Vemos que nos dice que fue por temor a estar errado y hacer descarriar a otros. 10. ¿En qué sentido la predicación de Miller fue similar a la de los primeros reformadores? Vemos que nos dice porque tendía más a convencer el entendimiento y a despertar la conciencia que a excitar las emociones. 11. ¿Por qué la predicación de Miller, al igual que la de los reformadores, subsistió la oposición de los maestros religiosos del pueblo? ¿Con qué sustituyeron estos su falta de argumentos bíblicos? Vemos que nos dice porque no podían sostener sus posiciones apoyándose en las Santas Escrituras. Y también para responder la segunda nos dice que se vieron obligados a recurrir a los dichos y doctrinas de los hombres. Como pregunta 12 nos dice, ¿por qué la predicación de la segunda venida de Cristo fue tan mal recibida en las iglesias? Para responder a esta primera vemos que nos dice, porque no querían que se les molestara en su búsqueda de placeres, ni en su culto a Mamón, ni en su ambición de honores mundanos. Por eso este mensaje fue mal recibido por las iglesias. También nos pregunta de qué manera afectó esa misma predicación a quienes la aceptaron. Vemos que nos responde diciendo, las iglesias empezaron a tomar medidas disciplinarias contra ellos. ¿Pero cuáles? Vemos que nos dice en Cristo en su santuario que ellos empezaron desde los púlpitos a contraatacar a estos hermanos que ellos habían recibido la predicación que dio Miller y empezaron a seguirlo. También vemos que nos dice que fueron excluidos de las iglesias. Vemos, como muchos conocemos ya, esto es lo que muchos vamos a sufrir cuando ya se derrame la lluvia tardía. Y como ya han entrado muchas doctrinas en iglesia que son totalmente falsas y no tienen nada que ver con lo que Dios ha escrito en su santa palabra, vemos que muchos vamos a ser excluidos de las iglesias y aparte también vamos a ser perseguidos. Como última pregunta vemos que nos dice, ¿contra qué están protegidos los que leen, escuchan y guardan las palabras de la profecía del Apocalipsis? Vemos que nos dice, están protegidos contra los engaños de Satanás, quien trata de que las personas no estudien la Biblia en todo lo que concierne a las profecías, pues al estudiarlas podemos discernir entre el engaño y la verdad. Con esto hemos respondido las preguntas para meditar y esperamos que te haya gustado y sea de gran bendición y enseñanza para nuestra vida y de cada uno de los que nos están mirando. No te olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguno de nuestro contenido. También quería avisarte que pronto estará
subiéndose el camino a Cristo, los capítulos que siguen y también el conflicto de los siglos. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima sección de preguntas para meditar.